Carla, ¿me escuchan bien? Sí, profesora, se la escucha. Buenas noches. Buenas noches, Tommy. Buenas noches, doctor Armando. Buenas noches, doctor Arturo. Muy buenas noches con todos. Carla, ¿me escucha? Sí, profesora, se la escucha. Buenas noches con todos. Mi nombre es Mariluz Adanilla y en nombre de Gerens quiero darles la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre competitividad minera y lecciones aprendidas del planeamiento sectorial minero en el Perú. Esta noche vamos a tomar unos 3 minutos primero para pasar un video corto sobre la maestría en gestión minera y luego les vamos a pedir que llenen una encuesta. Carla Paredes nos va a pasar el link de la encuesta a través del chat. Esa encuesta es corta, tiene 4 preguntas y no debería tomar más de 3 minutos. Luego vamos a tener la presentación primero del doctor Arturo Vázquez. Luego, Arturo va a hacer una presentación sobre competitividad minera y luego el doctor Gallegos hará una presentación sobre el benchmark como herramienta competitiva, benchmark sobre planeamiento sectorial minero como herramienta competitiva. Entonces, vamos, por favor, Carla, pasemos el pequeño video de 3 minutos y luego pondremos el link de la encuesta en el chat. Carla, bueno, si no está todavía el video, lo que podemos hacer es empezar con el doctor Arturo Vázquez. El doctor Vázquez es director de investigaciones y profesor asociado de la maestría en gestión minera. Tiene un doctorado y una maestría en Mineral Economics por Colorado School of Mines y es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es presidente del directorio de Hidrandina, fue gerente de estudios económicos de Ocinermin y también fue viceministro de Minas. El doctor Gallegos es rector y profesor principal de la maestría en gestión minera de Gerens y él tiene un doctorado en administración por la Universidad de Texas, Austin. Tiene un MBA por Southern Methodist University y cuenta con más de 20 años de experiencia en planeamiento estratégico, tanto en empresas mineras como empresas de otros sectores y también para el gobierno, ¿no? Para entidades de gobierno. Vamos a dar pase entonces al doctor Arturo Vázquez. Muy bien, muchísimas gracias Mariluz por la presentación. No sé si ustedes pueden ya visualizar en sus pantallas la ponencia. ¿Se puede ver bien? Sí, profesor, ya se ve. Perfecto. Bueno, como ha mencionado la profesora Mariluz Adanilla, tenemos hoy día una presentación para ustedes sobre los determinantes de la competitividad minera a nivel internacional y lecciones de planeamiento sectorial minero para el Perú, que tendré el placer de compartir con el profesor Gallegos.
Esto es una actividad auspiciada por la Maestría en Gestión Minera versión 2021 y nos complace, digamos, utilizar este espacio para mostrar los avances que hemos desarrollado en la Escuela de Posgrado Gerens como entidad educativa, ¿no? Que brinda un aporte al país a través de la investigación y de la docencia en gestión minera para promover el desarrollo del sector, un sector que es muy importante para la economía del país. Y yo les puedo contar antes de empezar de que estos trabajos que vamos a presentar son en realidad el fruto de varios años de investigación que hemos desarrollado tanto con el profesor Gallegos como con el profesor Rodrigo Prialé, en relación a qué cosa mueve la aguja de la competitividad minera en un país. Y es un tema muy importante, que viene siendo destacado por autoridades, sí, gerentes generales de empresas mineras y entidades multilaterales a lo largo del mundo. La competitividad minera es un elemento fundamental para el desarrollo del sector de la minería, y es justamente que el interés de la Escuela de Posgrado Gerens, a través de la investigación de sus docentes, pero también los trabajos que han hecho varios alumnos, ya egresados y graduados de la maestría, también han contribuido, digamos, a todo este debate, ¿no? Eso lo quiero destacar, ¿no? Es un trabajo que ha venido de varios años, ya casi 6 años, y llevamos en estas investigaciones y ya estamos mostrando los resultados de esta línea de investigación. Sin más, entonces vamos a empezar con la presentación. Vamos a hablar de los determinantes de la competitividad minera y la primera parte va a estar a mi cargo y la segunda parte la va a desarrollar el profesor Gallegos, ¿no? Seguimos entonces. Entonces vamos a primero a presentar los resultados de la investigación que hemos hecho con el profesor Rodrigo Prialé sobre los determinantes de la competitividad minera a nivel internacional, y voy a mostrar una evidencia empírica, ¿no? Que hemos encontrado a través de un trabajo científico que hemos desarrollado en la escuela. Y lo primero que quiero comentar sobre la competitividad minera es su definición. La competitividad minera, digamos, en la literatura académica, es identificada como la capacidad que tiene un país para atraer inversiones que impulsen el desarrollo minero, ¿no? Las inversiones en la exploración minera son un componente clave, ¿no?, de la inversión minera total, porque es aquella la que permite desarrollar los stocks de recursos, de reservas minerales para un país. Y a partir de esos stocks de recursos es que se pueden desarrollar nuevos proyectos mineros que van a contribuir, si son puestos en operación, con un gran aporte económico a la economía del país, ¿no? Los stocks de reservas, que son consecuencia de la inversión en exploración minera, permiten sostener a largo plazo nuevos proyectos o minas existentes, ¿no? De acuerdo a la literatura que muestra el profesor John Tilton, que es uno de los pioneros en el desarrollo de este concepto moderno de la competitividad minera, ¿no? Para los que no lo conocen, el profesor Tilton es uno de los economistas mineros más importantes del mundo. Ya él es un profesor retirado de la Escuela de Minas de Colorado, pero es a partir de sus investigaciones en que empieza a cambiarse la manera de ver a la minería y su grado de competitividad, y vale la pena destacar ese aporte. Y una de las variables clave aquí es la aproximación la aproximación que hacemos de la inversión minera a través de lo que son los presupuestos totales de exploración, que hay varias empresas consultoras internacionales que recogen esta información, pero es una data que es privada, ¿no? Usualmente es una data que se adquiere bajo licencia, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de poder acceder a esta información para el año 2014, que es nuestra línea de base, ¿sí? Y para Tilton y otros autores, un país es competitivo en términos mineros y puede atraer mayor gasto en exploración para su país. O sea, si tú mueves la aguja de la inversión en exploración, para tu país eres más competitivo, ¿no? Una mayor participación de mercado en la asignación de recursos de capital para exploración. Esa es básicamente la definición. Entonces, un país va a ser más exitoso si atrae mayor inversión en exploración minera. Que ahora vamos a ver algunas citas muy importantes que se han dado en los últimos días sobre este tema exclusivamente, ¿no?
Con esa introducción, entonces, vale la pena explicar que la noción de competitividad minera que se asocia a la inversión en exploración va a ser el principal impulsor del desarrollo minero a futuro. Sin inversiones en exploración, la producción de metales no sería sostenible a largo plazo, ¿no? Y por ello los países, ¿no?, se compiten para atraer a esos inversionistas que van a desarrollar proyectos de exploración. Pero hay factores que promueven la atracción de inversiones y hay otros factores que hemos identificado en estos estudios que disuaden la inversión. Pues justamente eso es lo que ponemos aquí, ¿no? Y ese es justamente el gran problema de gestión pública para un país que quiere desarrollar sus activos mineros, y eso se va a concentrar mi colega el profesor Gallegos en explicar. Hay que hacer un gobierno, una gobernanza de esos factores para promover los impulsores y controlar los repulsores, que vamos a estudiar ahora. Ahora, toda la inversión en exploración se va a traducir luego en actividad económica, en Producto Bruto Interno, en bienestar para la sociedad, ¿no? Hay efectos positivos tanto para el desarrollo minero como para el desarrollo económico, ¿no? Y evidentemente con una mayor inversión en exploración, sobre la cual hay una intensa competencia mundial, ¿no?, se van a generar mayor cantidad de reservas y mayores oportunidades para desarrollar proyectos mineros. Y todo este tema de aquí, de esta cadena de valor, ¿no?, de esta cadena de valor, tiene una regulación estatal bien fuerte, ¿no? Yo he estado escuchando a los candidatos a la presidencia de la República ahora, y varios de ellos me han dejado un sinsabor porque no conocen cómo funciona la industria minera. La industria minera es uno de los sectores, en el Perú al menos, y en otros países lo es también, que tiene la mayor regulación, ¿no?, respecto a otras industrias, ¿no? A regulación de seguridad industrial, regulación de higiene y salud laboral, regulación en términos ambientales, tributarios, etc. Es un sector bastante regulado, por eso que digo que hay un rol regulatorio del Estado muy fuerte en esa actividad. Si tú, ¿no?, tienes una regulación adecuada y no generas tantas trabas, ese proceso virtuoso de creación de valor a partir de lo que la inversión en exploración minera puede generar, vas a lograr un montón de cosas, ¿no? Mayores exportaciones mineras que generan divisas para el país, mayores eslabonamientos productivos que dinamizan industrias conexas, ¿no? Mayor cantidad y calidad de empleos directos e indirectos, porque la minería es un gran formalizador de la economía, eso también nadie lo reconoce, ¿no? Salvo por ahí algún candidato que he escuchado, sí, cosas muy coherentes, que me parecen bastante razonables, respecto al tema de formalización. Mayor recaudación fiscal. Ahora vamos a ver algunas cifras que muestran que la minería es un gran contribuyente al aporte fiscal del Estado, y para los gobiernos subnacionales también. Y la minería crea cadenas de infraestructura, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, el puerto que se está desarrollando en Chancay, ¿no? Ese megapuerto tiene un interés, ¿no?, un interés minero importante, pero va a generar una infraestructura vital para el país. ¿Se dan cuenta? Bajo un concepto de iniciativa privada. Y así podemos hablar de otros proyectos de infraestructura que han desarrollado las empresas mineras, ¿no? Entonces, hay mayor bienestar. Yo creo que hay un consenso en la literatura que el desarrollo minero es consistente con los objetivos de desarrollo sostenible, a diferencia de lo que dicen algunas personas aquí que están, me parece que en otro plano, ¿no?, de la existencia. Se ha reconocido que la minería contribuye a muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, con una buena regulación ambiental y un buen diálogo con las comunidades, ¿no?, y un tratamiento territorial del problema. Yo creo que la literatura y muchas entidades multilaterales están en lo cierto, ¿no? Entonces va a haber mayor bienestar. Y tenemos varios casos, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, chileno, que es una muestra de una economía minera potenciada, en donde hay un consenso a favor de la minería como motor del desarrollo. El caso de Australia, el caso de Canadá, ¿no? En economías, por ejemplo, extractivas, como el caso de Noruega, que es una de las economías más desarrolladas del mundo y se basa su desarrollo productivo y económico en el gas natural y el petróleo. Entonces, esta historia, digamos, sacada de los libros de cuentos de hadas, que hablan que la minería es un tema negativo, es totalmente inconsistente con la evidencia internacional de países desarrollados
que han apostado por el desarrollo de sus industrias extractivas, ¿no? Y que crean valor agregado. Y el sector minero en números lo podemos ver en esta lámina, ¿no? En este momento la minería contribuye con el 10% del Producto Bruto Interno. O sea, un solo sector, digamos, de 80 sectores que ustedes pueden encontrar en la tabla insumo producto del INEI, por ejemplo, que clasifica los sectores industriales, contribuye con el 10% del producto. Atrae el 20% de la inversión directa extranjera, solo ese sector. Tiene una contribución fiscal de casi el 20% de todo el presupuesto público nacional. Y solo en el 2019 ha generado 6.500 millones de soles en transferencias a gobiernos nacionales y subnacionales. Entonces, yo creo, ¿no? Evidentemente estas cifras son bastante contundentes para que ustedes se den cuenta lo importante que es la gestión minera en este caso. Porque tenemos que gestionar los recursos que nos ha, ¿no? Traído la naturaleza para crear valor económico. Y la gestión minera va por el lado privado, y ahí tenemos las herramientas que ustedes pueden aprender en la maestría en gestión minera de Gerens, pero también la gestión pública, en tema que también conversamos bastante con los alumnos en la maestría, ¿no? Y que justamente el profesor Gallego va a extenderse con más detalle en esos aspectos, de la gestión pública. Ahora, pero la gestión minera es muy importante por el lado público y privado, para poder hacer que la magia funcione. Ahora, las malas noticias para el Perú es que lamentablemente, debido a esta indefinición que hemos tenido en los últimos 10 años respecto a la minería, es que el Perú, según el Banco Mundial, ha perdido 12.000 millones de dólares en inversiones mineras. Y eso es una muy mala noticia. Esto lo anunció el Banco Mundial en el PIDAC, ¿no? O el PDAC, que es la conferencia, ¿no?, anual de prospectores y desarrolladores mineros, que agrupa a los exploradores más importantes del mundo, en Canadá. Y esa es la mala noticia. Y miren lo que dice, por ejemplo, la directora país de la región Perú, Chile, Bolivia, Ecuador del Banco Mundial, la doctora Marianne Fey, ¿no?, que la minería peruana ha sufrido mucho en los últimos años debido a los conflictos sociales. En cuanto a los proyectos mineros sólidos, hemos perdido una inversión de 12.000 millones de dólares. Lo que representa el 6% del Producto Bruto Interno. Es una cifra demoledora para nosotros. Imagínense esos 12.000 millones inyectados en proyectos, todo el valor agregado, empleo, desarrollo que hubiera podido traer, ¿no? Ya lo perdimos. ¿Se dan cuenta? O sea, lamentablemente ya eso no lo vamos a poder recuperar. Lo que tenemos que hacer ahora, y esa es una lección de gestión minera, es mirar adelante y tratar de explotar el desarrollo de los proyectos que podemos sacar. ¿Se dan cuenta? Ya el pasado, lamentablemente, hemos perdido competitividad. Otros países se han llevado esos 12.000 millones de dólares, ¿no? Y hay un tema clave, que es el asunto comunitario, que es el que destaca la doctora Fey en su nota de prensa, ¿no? Es muy importante el tema del diálogo, el concepto de licencia social, el trabajo a largo plazo con las comunidades. Y vamos a ver que esa es una variable clave para el desarrollo también de la competitividad. Lo vamos a mostrar con una evidencia empírica, ¿no? Basada en estudios econométricos. Que dice, no existen políticas claras nacionales en el Perú que realmente puedan anclar y proveer una mayor claridad que nos lleve a un desarrollo sostenible. Es una muy mala noticia esto. ¿Ya? Eso salió ahora en marzo, ¿no? Este mes que está terminando. En el mismo PDAC se anuncia, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas anuncia que hay al menos 107 millones de dólares en proyectos de exploración. Hay varios proyectos que ustedes pueden ver ahí, en la nota que publicó la revista Rumbo Minero, y que recoge la nota de prensa del PDAC del Ministerio, ¿no? Y miren lo que dice aquí, pues, el Ministerio de Energía y Minas, también lo reconoce: la actividad de exploración es crucial para el desarrollo del subsector minero, debido a que con ella se inicia la actividad minera. Entonces hay un reconocimiento claro de lo que yo vengo diciendo. Si no hay inversión en exploración, no esperes luego tener pan para mayo. Esa es la verdad. Y si fracasamos en la atracción de inversiones en exploración, vamos a estar condenados a tener una declinación de los recursos que estamos explotando a largo plazo, ¿no? Y se reconoce también el potencial geológico,
geológico, ¿no? El potencial geológico del Perú, que digamos es la riqueza natural que tiene el Perú en toda la cordillera de los Andes y en otras zonas. Pero eso no es suficiente, lo vamos a ver. El potencial geológico por muchos años se ha creído que es el gran driver de la competitividad minera, incluso ahora todavía la encuesta Fraser, ¿no? Del Instituto Fraser de Canadá, valga la redundancia, reconoce el potencial geológico, pero lamentablemente vamos a ver que eso no es el único driver o atractor, ¿no? Y lo último, que esto es de esta semana, ¿no? En la Proexplo, digamos que es nuestra PDAC peruana, ¿no? En nuestra Proexplo del 2021, que es organizado con el Instituto Ingeniero de Minas, se muestra, ¿no?, la declaración del ministro de Energía y Minas, ¿no? Y lo que dice el ministro de Energía y Minas es que la exploración es el inicio de todo. En ese sentido estamos de acuerdo. Y el profesor Govitz, ¿no?, que también es gerente de Antamina, pero también es profesor de la Escuela de Posgrado Gerens, asevera también la importancia de la exploración minera como pilar para la industria minera. Totalmente de acuerdo con ellos. Pero ¿qué estamos haciendo, no? Es lo que digo como país, ¿qué estamos haciendo, no? Y vamos a ver que no estamos haciendo cosas muy favorables para poder ser más atractivos. Des en cuenta que solo tenemos 107 millones de dólares que estamos atrayendo en cartera, digamos, con la información del ministerio confirmada. Pero eso no es mucho, ¿no? Eso no es mucho. Ahora voy a entrar a hablar un poco del detalle de la investigación, porque ya hemos puesto el contexto. Y miren acá que la competitividad minera tiene dos vertientes, ¿no? Por muchos años se ha creído que la competitividad de un país para atraer inversiones, para desarrollar proyectos mineros, se ha basado en la ventaja comparativa, en el stock de recursos naturales que la naturaleza nos dio, ¿no? O la famosa bendición de la madre naturaleza, ¿no? Eso se basa en la teoría del comercio internacional clásica, que autores como Heckscher o Lynn Banach, autores de la teoría del comercio, desarrollaron en los años 30 y 60, ¿no? Una teoría antigua ya, ¿no? Y justamente es el stock de recursos naturales el que da el atractivo de inversión. Tilton, en el año 83 y después en el año 92, escribió unos sendos artículos que cambiaron esta visión muy claramente, ¿no?, a una visión alternativa de la competitividad, en donde él destaca el clima de inversión puede ser incluso una variable mucho más importante que el potencial geológico, ¿no? En donde necesitamos políticas públicas estables, instituciones que nos permitan establecer instrumentos tributarios predecibles, una mayor calidad de la infraestructura, porque la minería requiere cadena logística y necesitamos infraestructura, y necesitamos condiciones macroeconómicas y financieras estables para que se haga la magia del desarrollo de los proyectos mineros. Y yo agregaría ahí también talento humano, porque necesitamos gente que maneje todo ese desarrollo. Y justamente ahí donde estamos nosotros con la Escuela de Posgrado Gerens apoyando el desarrollo del talento humano, ¿no? Apostando por la maestría en gestión minera. Ahora, son 4 los determinantes que hemos identificado en el estudio que moverían la aguja de la competitividad minera. Y acá los voy a explicar rápidamente. El potencial geológico, que ya le expliqué de qué trata, ¿no? Es la riqueza mineral, ¿no?, que puede ser un atractor de inversiones, ¿no? Pero Tilton también plantea el clima de inversión como una segunda variable, ¿no? Una segunda variable que es un determinante para la reducción del nivel de riesgo de las inversiones y los costos de producción o costo de transacción para extraer los minerales, ¿no? Las operaciones mineras en el país pueden exhibir costos marginales baratos para la extracción si enfrentan un clima de inversión adecuado. Y ahí es donde estamos perdiendo. Nuestro clima de inversión se está desmoronando con tanta crisis política, inestabilidad y debilidad de las instituciones, cambios de gobierno, inestabilidad de las reglas fiscales, ¿no? Amenazas de expropiación de los recursos mineros, como algunos candidatos irresponsablemente han salido a decir, ¿no? Y ese es un gran problema. Y en el estudio también identificamos otras variables, ¿no?, que son claves y que no habían sido tocadas en la literatura, ¿no? Los conflictos sociales y la densidad poblacional también son variables que son importantes.
¿no? Los conflictos sociales generan incertidumbre, pueden crear daños colaterales a una economía porque generan costos económicos externos y pueden disuadir la inversión, ¿no? Hasta hace muy poco, hasta antes yo creo que del análisis de este trabajo, porque es el único que lo ha tratado de la manera científica como está planteado en el artículo, no se sabía si los conflictos sociales eran factores sistémicos o eran factores locales de disuasión. La literatura ha tendido a creer que los conflictos sociales, por algunos resultados microeconométricos, genera efectos locales pero no sistémicos. La investigación que hemos desarrollado en Jerez contradice esa evidencia porque en realidad hemos demostrado que hay efectos sistémicos para el país. Ese es el gran aporte que hemos realizado. Y también la densidad poblacional que está asociada a la urbanización y al ordenamiento territorial. A mayor cantidad de urbanización, que está asociada a una mayor densidad poblacional, tienes menos espacio para explorar y para desarrollar proyectos. Entonces, un nivel de urbanización alto es un disociativo de la inversión, ¿no? Países, por ejemplo, como Singapur, que son altamente poblados, atraen poca inversión minera. Prácticamente no traen nada, salvo que son un hub de comercialización. Países en el sudeste asiático con alta población tampoco son muy atractivos para la inversión minera porque no hay espacio donde explorar o donde extraer, ¿no? Y tenemos ahí las variables que utilizamos para aproximar nuestra variable dependiente, que va a ser los gastos de exploración minera, que es, digamos, el indicador que se utiliza como aproximación de la competitividad. Contra mayor gasto en exploración trae el país, más competitivo es. Y los factores que determinan la inversión, que están aproximadas por el valor bruto de la producción minera en metales no ferrosos. El índice de libertad económica de Heritage Foundation resume muy bien el clima de inversión, es una variable que ha sido testada econométricamente por varios autores. Los conflictos sociales por kilómetros cuadrados también es una variable importante porque nos da, digamos, la densidad de conflictos por área, y esa es una buena aproximación, o proxy, como dicen en econometría, y la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, que es la aproximación a la densidad demográfica. Entonces, para entrar en más detalle del clima de inversión, que es la variable que le interesa al profesor Tilton, de la Colorado School of Mines, tenemos un desagregado de 4 grandes variables, ¿no? El Estado de Derecho, el tamaño del gobierno, la eficacia regulatoria y los mercados abiertos. Estos son los 4, digamos, componentes del clima de inversión. Y en esos componentes hay subcomponentes, ¿no? Son dos indicadores que son, digamos, aquellos que apuntan a mover la competitividad de un país. Y como ustedes van a ver ahí, hay varios elementos de libertad económica, ¿no? Por ejemplo, en la eficacia regulatoria, ¿no? Mayor libertad laboral, mayor libertad económica, el manejo monetario del tipo de cambio, la parte macroeconómica, y en lo que es mercados abiertos, garantizar el libre comercio, la libertad de inversión y la libertad financiera. ¿Se dan cuenta? ¿Qué están proponiendo varios candidatos a la presidencia del Perú? Todo lo contrario. ¿Se dan cuenta? Uno te dice, no, voy a expropiar las concesiones mineras. Otro te dice, voy a subir la carga tributaria. No se sabe si está mal o bien la carga tributaria, pero la va a subir. Otro, que va a crear una empresa estatal minera, ¿no? O va a expropiar activos, no sé quién se lo va a dar, ¿no? Y así podemos escuchar, ¿no? Una serie de elementos populistas, desde mi punto de vista, que no tienen nada que ver, digamos, con la promoción de la competitividad, ¿no? Pero también el tamaño del gobierno es importante, ¿no? Lamentablemente en el Perú el gobierno ha crecido mucho, y al crecer mucho se burocratiza y se vuelve ineficiente. Ese es uno de los grandes problemas. En los 90 se pensó en hacer más pequeño el gobierno para promover que el sector privado desarrolle la actividad económica, que ha sido el modelo de desarrollo de muchos países. Muchos países como Chile, por ejemplo, ¿no? Que es siempre nuestro referente del sur. Reducir el tamaño del gobierno para que el sector privado tome la liderazgo. En el Perú hemos ido al revés, el gobierno ha crecido, más ministerios, y todo se burocratiza. Y eso es un disuasivo. Los inversionistas privados que tienen el capital para desarrollar proyectos mineros van a buscar otras localidades, ¿no?
Y ese es el gran tema, ¿no? Ese es el gran tema. Entonces, por eso es que tenemos una preocupación muy grande respecto a este asunto, ¿no? Estamos yendo contracorriente respecto a las propuestas de los políticos. Ahora ustedes se van a dar cuenta aquí que en nuestra base de datos, el profesor Prialé y yo hemos analizado 72 países, ¿no? 72 países, de los cuales, ¿no? 3 de esos países, ¿no? Representan, ¿no? 3.502 millones de dólares de inversión en exploración. En el año 2014, que es nuestra línea de base, se gastaron aproximadamente unos 10.000 millones de dólares en proyectos de exploración a nivel mundial, que es un montón de plata para exploración. Pero Canadá, Australia y Estados Unidos representaron el 36% de todo el presupuesto total del año 2014. Y el resto de los 62 países de la muestra solo representan el 26%. Entonces, Canadá, Australia y Estados Unidos son países con un gran potencial geológico, pero también con reglas de clima, con un buen clima de inversión. Y Canadá y Australia son países muy orientados a la minería. Y son los que más atraen la inversión en exploración. Y son los que son más exitosos en el desarrollo minero. Todo el mundo quiere ir a Canadá, Australia a desarrollar proyectos. ¿Sí? Perú, ese año, tenía 559 millones de atracción de inversión. Eso es lo que las empresas mineras declararon a esta encuesta de FNL, que ahora es Standard & Poor's, ¿no? Que iban a invertir en el Perú. Lo que ha dicho ahora en Proexplo el ministro de Energía y Minas es que este año aspiran a atraer solo 300 millones de dólares, ¿no? O sea, estamos rezagados respecto al 2014 en 200 y pico millones de dólares. Así que no es una buena noticia eso. O sea, para mí no es una buena noticia que hemos retrocedido. Solo 300 millones no es el nivel que teníamos en el año de referencia, el 2014. Y ustedes lo pueden ver ahí, contrastar las cifras. ¿Ya? Ahora, en términos de sin entrar en mucho detalle estadístico, que ustedes lo pueden consultar en el trabajo, ¿no? Los gastos de exploración se aglomeran, ¿no? En pocos países, por eso es que la distribución de gastos de exploración a nivel del mundo tiene una simetría hacia el lado derecho, como ustedes pueden ver ahí. Si yo contrasto esa distribución con una distribución normalizada, que es la que está en rojo, no puedo utilizar las técnicas estadísticas convencionales, ¿no? Utilizaría cualquier economista que sabe algo de econometría. Hemos tenido que utilizar técnicas bastante sofisticadas de microeconometría para tratar este problema de esta función, y que ha hecho que algunos autores en la literatura se equivoquen. Algunos han utilizado aproximaciones cuadráticas, log lineales, no voy a entrar a ese detalle. Todo hay un análisis muy detallado de eso en el artículo, pero lo que les quiero decir es que este tema no es un tema sencillo, no ha costado mucho tiempo encontrar el tratamiento para el tipo de data que usamos. Hay muchos países que aglomeran muy poco, e incluso hay países que tienen $0 de gasto de exploración, y tratar esas peculiaridades de la data es muy, o sea, requiere algunas técnicas sofisticadas, ¿no? Entonces, no voy a entrar en ese detalle, pero quería mencionarlo, que este tema no ha sido sencillo de dilucidar para nosotros. Pero lo que sí les puedo comentar que la relación, digamos, entre los gastos de exploración se hace a través de una función, digamos, llamada de Poisson, ¿ya? Que incorpora el potencial geológico, incorpora el clima de inversión, el conflicto social y la densidad poblacional, ¿no? Las variables que hemos propuesto. Y utilizamos una muestra para 72 países del año 2014. Y acá están los resultados econométricos, ¿no? Que hemos testado con niveles de confianza cercanos a más allá del 95%, ¿sí? Y verán ustedes que acá lo que hemos calculado en el estudio son lo que conocemos como elasticidades. ¿Qué cosas son las elasticidades? Son medidas de sensibilidad del cambio de una variable dependiente hacia la variable objetivo, que es en este caso la inversión en exploración. Entonces, una elasticidad te mide esa sensibilidad en los cambios de las variables explicativas a la variable dependiente. Y acá las voy a interpretar. Por ejemplo, si yo incrementara en 1% el potencial geológico promedio de los países a nivel del mundo, la inversión en exploración minera incrementaría en minero, ¿no?
los geólogos, ingenieros de minas siempre han dicho, ¿no? Que el potencial geológico tiene un efecto, tiene un efecto. Está verificado empíricamente, ¿no? Aunque ellos lo dicen de manera subjetiva, ¿no? Sin evidencia empírica, pero bueno, acá está la evidencia de que eso es cierto. Pero miren lo que propone el profesor Tilly, ¿no? Clima de inversión tiene una elasticidad muy alta. Por cada incremento en 1% en el índice de libertad económica, la inversión en exploración salta en 2.13% en promedio. Por lo tanto, el impacto del clima de inversión es muchísimo más alto que el efecto del potencial geológico. Bueno, entonces parece que Tilton tiene razón. Entonces deberíamos no solo enfocarnos en el desarrollo del potencial geológico a través de sistemas de información, políticas públicas para difundir, ¿no? Un trabajo que hace, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas cuando va al PDAC, al PROEX, a mostrar que tenemos de riqueza geológica, está perfecto, lo que hace el INGEMET, perfecto, pero no es suficiente. Y parece que es tan o más relevante el clima de inversión. Ahí necesitamos retrocediendo. Y los resultados de lo que han anunciado el Ministerio de Energía y Minas, de que la meta es llegar a 300 millones de dólares, cuando sabemos que la línea de base es 514 millones, la verdad que muestra una pérdida de competitividad, ¿no? Una pérdida de competitividad muy grande. Y lo que también encontramos, ¿no? Es la corroboración de que los conflictos sociales y el efecto del tema de la urbanización tienen efectos sistémicos en las economías mineras o las economías que buscan atraer inversiones mineras. A diferencia de lo que dice la literatura del desarrollo, que ve que los conflictos sociales tienen efectos locales. Eso está totalmente descartado, ¿no? Porque acá estamos mostrando que por cada 1% de incremento en la tasa de conflictos sociales por kilómetro cuadrado, la inversión minera se retrae en 0.47%, y para el caso de la densidad poblacional, la elasticidad es casi igual, casi 0.5% de caída en la inversión en exploración por cada punto porcentual de incremento, tanto en el nivel de urbanización como en el caso de los conflictos sociales por kilómetro cuadrado. Entonces ahí tenemos repulsores y atractores, ¿se dan cuenta? Los impulsores son el potencial geológico, el clima de inversión, ¿no? Y los disuasores o repulsores son los conflictos sociales y la densidad poblacional. Entonces, aquellas personas que dicen, no, hoy el tema de licencia social, que no sirve, que eso es que yo le pido licencias al Estado, no le pido a las comunidades, está totalmente desenfocado. Discúlpenme la expresión. Y ese es un tema que tenemos que gestionar desde el sector minero, ¿no? No solamente para, digamos, promover el desarrollo de los negocios mineros, sino por un tema social y comprometerse con las comunidades y su desarrollo local, que tendría que estar esto visto ya como una conciencia de responsabilidad social de los propios accionistas de las empresas. Y tiene un efecto negativo, ¿se dan cuenta? O sea, esto no es un juego, y acá hay evidencia empírica que corrobora lo que estamos diciendo. Y hemos calculado varias elasticidades para regiones. Y van a ver aquí, por ejemplo, que hemos calculado las mismas elasticidades, pero para Norteamérica, Oceanía, Europa, Latinoamérica, Asia y África. Me voy a concentrar en Norteamérica y Latinoamérica, que son los casos más cercanos a nosotros. Y fíjense, el potencial geológico en Norteamérica sí tiene una elasticidad unitaria. Por cada 1% de incremento del potencial geológico, generas un incremento de 1% en los gastos de exploración minera. Fenomenal, el efecto del potencial geológico o la teoría tradicional de la competitividad se cumple perfectamente en Norteamérica. ¿Pero por qué? Porque tienen un clima de inversión bien alto. Y ustedes pueden ver la elasticidad de 2.74, que es bastante alto. Y fíjense el efecto de los conflictos sociales y la densidad poblacional. Estados Unidos, Canadá y esos países son países muy vastos en territorio, entonces hay mucho espacio para explorar. Y eso es una gran ventaja para la minería, ¿no? El efecto de la urbanización es bajo, 0.11. Y el efecto de los conflictos sociales es prácticamente cero. O sea, no se preocupa el inversionista minero que quiere desarrollar proyectos mucho de los conflictos sociales, porque Canadá y Estados Unidos tienen, digamos, una mayor institucionalidad para gestionar ese problema. Y está demostrando la evidencia empírica. Latinoamérica es el contraste, ¿no? Tiene, por ejemplo, en conflictos sociales, la elasticidad de conflictos hacia la inversión en exploración, la más alta del mundo. O sea, Perú, no lo hemos calculado para Perú porque no tenemos data, ¿sí?
pero puede ser que en Perú no sea 70, puede ser más, ¿no? Promedio de Latinoamérica es 70, es la más alta de todas las regiones del mundo, ¿no? Y el potencial geológico no es tan grande, el efecto, como ustedes pueden ver, 0.37. Oceanía, que tiene Australia, tiene un efecto de potencial geológico mayor que Latinoamérica. Así que, ¿no? Esa es un poco nuestra realidad, probada empíricamente, ¿no? Y testamos también la hipótesis de Tilton, ¿no? Un poco para mostrarles, ¿no? Un poco de los trabajos estadísticos que se hacen, y justamente en la maestría tenemos un curso de prueba de hipótesis, ¿no? Que enseñamos en el primer ciclo, que sirven para hacer estas pruebas, justamente, ¿no? Y vemos aquí que la elasticidad del clima inversión que está medida aquí, en promedio, es mayor a la elasticidad del potencial geológico, ¿no? Y hay una prueba de chi cuadrado, un estadístico, que se utiliza en estas pruebas, que demuestra que la hipótesis de Tilton es correcta. Y lo hemos probado también para las regiones del mundo. La elasticidad del clima inversión es mucho más alta que la de conflictos sociales. Y ahí tenemos el gran tema. ¿Qué hacemos con el clima de inversión en el Perú? ¿No? En suma, ya para darle paso a mi colega el doctor Gallegos, en este estudio encontramos evidencia empírica a favor de la hipótesis de la visión alternativa de la competitividad, donde el clima de inversión es un driver o un impulsor muy importante, ¿no? Tenemos otros impulsores, ¿no? Como el potencial geológico y disuasores, ¿no? O repulsores. Entonces, acá viene el gran tema. ¿Cómo planteo políticas públicas para controlar los repulsores y promover los atractores? ¿No? Cada región tiene que plantear sus propias políticas en función de su propia realidad, ¿no? Nosotros, lo que vamos a hacer en la segunda parte de la presentación, y ya con eso le voy dando paso al doctor Gallegos, hemos tratado de encontrar qué hacer en el caso, ¿no? peruano, considerando el análisis de diversos planes estratégicos mineros a nivel mundial, para ver qué podemos hacer, porque cada región tiene sus propias particularidades, su propio clima de inversión, pero también su propia problemática social. Entonces, en este contexto, ¿no? Vale la pena entonces ver qué políticas públicas y de gestión minera se pueden plantear para gestionar el sector minero hacia un nivel de competitividad más alto. Entonces, ahora sí le doy pase a Armando para que continúe con la presentación. Muchas gracias, Arturo. Excelente presentación, que quiero primeramente saludar a todos los participantes en este conversatorio. Muy grato poder estar con ustedes para compartir estas ideas. En realidad, los dos trabajos de investigación están vinculados, y eso es lo que quisiéramos enfatizar. La primera parte muestra el trabajo empírico, econométrico, que nos presenta evidencia sobre la competitividad minera y las variables involucradas, tanto las repulsoras como las estimulantes de la inversión en exploración. En esta segunda parte de la investigación, lo que queremos es complementar ese hallazgo con la siguiente pregunta. Dado que tenemos esa evidencia empírica, la pregunta es, ¿cómo gestionamos estratégicamente el sector minero para mejorar la competitividad del Perú? Que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo manejamos estas variables? Y para esto hemos hecho un estudio de referencia, un benchmarking, de qué es lo que hacen otros países mineros exitosos en cuanto a su competitividad minera para impulsar su trabajo. Y eso es lo que vamos a presentar en esta segunda parte de la investigación. Entonces, hay tres preguntas fundamentales que queremos responder. Pasamos, por favor, a la siguiente. ¿Qué se hace en el Perú en lo que respecta a planificación estratégica del sector minero? ¿Qué hacen otros países en este tema? ¿Y qué aprendizajes podemos obtener, ¿no? Entonces me voy a centrar básicamente en los aprendizajes. Es una investigación que venimos haciendo hace un buen tiempo, incluso tiene un libro, la he hecho con dos colegas que también quisiera reconocer,
Ali Díaz y Andrea Nieto, quienes han participado en esta parte de la investigación. Siguiente, por favor. Entonces, aquí, la primera parte, el profesor Arturo Vázquez nos ha mostrado la relación que hay, ¿no es cierto?, entre las variables impulsoras y la competitividad minera. Siguiente, por favor. En esta parte de la presentación, justamente queremos integrar ese trabajo con gestión estratégica. Y gestión estratégica a dos niveles. Primero, a nivel del sector minero, el plan estratégico sectorial minero, pero como hemos visto, muchas de las variables impulsoras dependen no solo del sector minero, sino dependen pues del sector transportes, el MEF, la PCM, el sector educación y otros sectores, ¿no? Incluso vamos a ver que dependen de los gobiernos subnacionales. Entonces hay que hacer un análisis macro y hay que integrar el análisis sectorial minero con el análisis macro, lo que se llama el análisis PESTEL, ¿no? De las variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. Así es como se puede gestionar y trabajar las variables que determinan la competitividad minera de un país. Entonces, este gráfico es importante en la discusión que estamos haciendo porque vincula la parte empírica con la gestión de políticas y estrategias sectoriales que se tienen que hacer para gestionar la competitividad. Y como veremos, no son solo políticas sectoriales mineras las que hay que trabajar, sino hay que integrar y vincular políticas de varios sectores. Siguiente, por favor. Precisamente, para responder a esta pregunta y aprovechar de la experiencia de otros países es que hemos hecho este análisis de benchmarking, ¿no? Hemos estudiado 6 países, Australia, Canadá, Chile, Brasil, México y Sudáfrica, que en su conjunto explican el 46% de la inversión en exploración entre el 2014 y el 2017. Entonces hemos escogido países que estén entre los 10 primeros productores a nivel mundial y países que tengan también alta inversión en exploración y sobre los cuales haya información transparente y disponible. Hay países sobre los cuales no hay información disponible, China, por ejemplo, ¿no? Que nos hubiera gustado incluir, pero no se ha podido. Entonces, ¿cómo se ha hecho ese trabajo? A partir de una revisión cuidadosa de los planes mineros de cada jurisdicción, de cada país, se han analizado sus políticas mineras. Se han analizado tanto las variables sectoriales como también las políticas macro, que son las que explican. Y se ha puesto especial atención a las variables que están siendo analizadas econométricamente, el potencial geológico, el clima de inversión, conflictos sociales y densidad poblacional. Y ahí hemos encontrado, y ya les voy anunciando algunas sorpresas, algunas de esas variables no son consideradas en estos planes y están ausentes. Siguiente, por favor. Entonces, brevemente sobre no todo, paso a paso, por favor. Brevemente, hablemos de la metodología, el proceso de benchmarking. Hemos aplicado esta metodología que normalmente se hace a nivel empresa, la hemos aplicado a nivel de políticas sectoriales mineras. Entonces, nuestra unidad de análisis ha sido la gestión estratégica minera de estos 6 países, ¿no? Entonces, el benchmarking nos permite establecer esa metodología. Se explica paso a paso y en el paper que también está disponible, que lo vamos a poner al final, se explica con más detalle esto. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente. Se analizaron 30 instrumentos de planeamiento en un periodo entre el 2002 y el 2016. No solo se analizaron los planes estratégicos del sector minero, sino también los planes nacionales de desarrollo, porque esa articulación, como hemos visto, entre el plan sectorial minero y el plan de desarrollo es fundamental para ver el funcionamiento de las otras variables. Y al analizar esos planes estratégicos, encontramos que los países tienen una variedad de planes que responden a diferentes necesidades y contextos. Analizamos 30 documentos de planeamiento, tanto sectorial como nacional. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los principales hallazgos? Vamos a ir de frente a los principales aprendizajes, ¿no? Siguiente, por favor. Uno de los principales aprendizajes es
que la gestión de la competitividad minera no depende solamente de lo que puede hacer el sector minero, como es lógico. Hemos visto, por ejemplo, el análisis pues, del clima de la inversión. Son 14 variables que dependen del Ministerio de Economía y Finanzas, dependen de las leyes que da el Congreso, dependen de la efectividad de los organismos regulatorios, depende de la calidad de las inversiones en transporte, en educación, en salud, etcétera, etcétera. Entonces, la competitividad minera resulta de una gestión política mucho más amplia, no solo del sector público, sino también de lo que se puede hacer en el sector privado. Entonces, esa articulación es fundamental. Y cuando analizamos el nivel de articulación que hay entre el sector minero y los otros sectores, encontramos que este es muy débil. Y este hallazgo también lo verificó la OCDE cuando hizo el estudio en el Perú, para ver las condiciones en las que se encontraba. Encontró que el Perú es débil en colaboración y coordinación entre los ministerios y los niveles de gobierno, y que este es un grave obstáculo a la implementación de políticas, no solo mineras, sino en general. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado en el benchmarking, en el análisis comparativo? Que en otros países hay un gran desarrollo y un gran esfuerzo en mecanismos de articulación entre sectores, entre el sector minero y otros sectores. Y hemos encontrado que hay 3 niveles de articulación. Primero, una articulación a nivel macroeconómica e intersectorial. Luego, también hay una articulación intersectorial y finalmente hay una articulación a nivel de los gobiernos regionales, o sea, a nivel entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. A nivel macro, un mecanismo muy potente de articulación que hemos encontrado en South Australia y en Queensland es visiones articuladas, visiones claras donde se muestra cómo se relaciona el sector minero con sectores proveedores de bienes y servicios, con sectores energéticos, con sectores turísticos u otras potencialidades que pudieran existir en esos territorios. En New South Wales y en Chile hemos encontrado lo que se llaman los temas integrales, es decir, estrategias que deben ser asumidas por varios sectores. Por ejemplo, una estrategia que se aplica en Chile es fortalecer la productividad y la innovación. Pero para lograr mejorar la productividad y la innovación en minería, hay que trabajar en una serie de sectores. Son como 7 sectores que están vinculados para trabajar este tema. Otro tema transversal es el de fortalecer el tema de la gestión ambiental minera. Otra vez, no es solo un tema de un solo sector. Trabaja el Ministerio de Energía y Minas, trabaja el ambiente y otros sectores más vinculados en la parte ambiental. Entonces, es otro mecanismo de articulación a nivel macro. Y lo otro es el establecer el centro de gobierno, ¿no? Algo que lo inició Inglaterra, pero que ya se ha utilizado en otros países. Chile, por ejemplo, ha establecido este centro de gobierno, que es un ente de coordinación al más alto nivel, donde está la presidencia de la República. En el caso del Perú estaría la presidencia del Consejo de Ministros y el MEF. Esas 3 organizaciones trabajando articuladamente constituyen el centro de gobierno. O sea, es una coordinación al más alto nivel para poder gestionar el sector minero y otros sectores que también necesitan este tipo de articulación intersectorial. Bueno, hay una serie de mecanismos de articulación intersectorial que no los voy a explicar aquí, pero son, por ejemplo, el planeamiento conjunto con otros sectores simultáneamente, varios sectores, las estrategias de articulación multisectorial que se aplicaron en Brasil y en Chile, los procesos de administración, administrativos, capacidad organizacional, que los encontramos en Nueva Escocia y en New South Wales, mecanismos muy interesantes porque tienen que ver con cómo está organizado el sector institucionalmente. Ámbito ampliado del sector, en Queensland integran varios sectores, energía y minería, y finalmente varios mecanismos de articulación con el desarrollo regional. La minería es una actividad territorial, por lo tanto hay que trabajar muy cuidadosamente esa articulación entre las variables regionales propias de cada territorio o jurisdicción y las variables nacionales. Entonces, este es un mensaje muy importante, la articulación y coordinación,
que la hemos encontrado muy fuerte en otros países. Siguiente, por favor. Entonces, de aquí, ¿qué hemos obtenido? Algunas recomendaciones, ¿no? ¿Cómo articulamos el sector minero con otros ministerios y con los gobiernos subnacionales para lograr la mejor competitividad minera? Necesitamos trabajar al más alto nivel. Se necesita la coordinación a nivel de centro de gobierno, como decía, Presidente de la República, PCM, MEF, y los ministerios sociales y productivos más importantes. Sin ello, no se logrará la articulación intersectorial y el sector minero quedará a la deriva de una serie de temas que no puede controlar. Se debe construir una gobernanza, una institucionalidad robusta para la ejecución de esta articulación sectorial. Y en un momento voy a hablar de una institución que se viene fortaleciendo en este tema, que es RIMA y el Centro de Convergencia. Siguiente, por favor. Algo muy importante es, tenemos que priorizar cuáles son las principales articulaciones que construir. Como esto es algo complejo, lo que proponemos es elaborar una agenda de prioridades de articulación intersectorial. Habría que, en cada región, en cada territorio, priorizar temas, en algunos casos será de infraestructura y transporte, por ejemplo, en el caso de Apurímac, ¿no es cierto? En otros casos puede ser un tema portuario, como es el caso de Hilo, o puede haber necesidades de articulación en temas de energía o gestión integrada de recursos hídricos. En todos los casos se necesita gestionar mejor la utilización del canon y las regalías para conseguir un mejor impacto en el territorio. Estándares de regulación ambiental son prioridades de articulación que no dependen de un solo sector, sino dependen de varios. El tema de la gestión de conflictos, la formación y capacitación de recursos humanos, ciencia y tecnología para innovación, etcétera, etcétera. O sea, agenda priorizada de articulación intersectorial. Siguiente, por favor. Si bien hay que trabajar mucho la articulación con otros sectores, el MINEM tiene que ser, el Ministerio de Energía y Minas tiene que ser un líder en este tema, tiene que coliderar una serie de procesos. Por lo tanto, el ministerio como tal, hemos recomendado, hemos propuesto que refuerce sus capacidades de articulación intersectorial. Las tiene, pero pensamos que debe, por la importancia que tiene la articulación intersectorial, debe darle aún más fuerza a estos procesos y a estos elementos de su estructura organizacional, no solo con la creación de ciertas oficinas articuladoras, que ya existen y se han creado y se siguen creando a nivel nacional, pero también adoptando una cultura de colaboración, creando nuevos procesos y reforzando los existentes. Por ejemplo, los comités intersectoriales de articulación que se han creado ya como en 8 regiones son muy importantes en ese sentido. Complementar al equipo humano, reentrenarlo, manejar información. Ya está trabajando muy intensivamente el ministerio en estas bases de datos y todo esto le da mejor capacidad de articulación y son pasos en la dirección correcta que pensamos deben seguir dándose. Siguiente, por favor. Un primer aprendizaje es articulación intersectorial. Un segundo aprendizaje, cuando uno mira los otros países, es el tema de la gobernanza del plan. ¿Qué es la gobernanza? ¿No? A veces es una palabra que se usa mucho, pero ¿en qué consiste? La gobernanza es el proceso de toma de decisiones y formulación del plan y el proceso por el cual las decisiones son implementadas. O sea, la gobernanza es el conjunto de personas e instituciones y procesos que nos permiten formular e implementar el plan. Esa es una carencia en los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y municipal. No hay este mecanismo. Se formulan los planes y se guardan. Y se materializa concretamente en el conjunto de personas e instituciones que tienen como responsabilidad conducir el plan desde su formulación hasta su culminación. Esto falta. El mismo CEPLAN necesita fortalecerse. Tenemos una gran debilidad en la gobernanza del plan y si no tenemos este mecanismo de implementación no vamos a poder avanzar siguiente, por favor, en este proceso tan importante. Estos otros países tienen esto. El benchmarking nos muestra que la gobernanza está fuertemente desarrollada en otros países, donde ya se tiene procesos y predictibilidad para ejecutar, monitorear y actualizar el plan. Es muy interesante ver, por ejemplo, cómo algunas provincias o regiones en Australia y Canadá
tienen predictibilidad en sus planes, planes a 7 años, año a año los ejecutan, los culminan y plantean un siguiente periodo de 7 años y uno siguiente, donde el porcentaje de ejecución es altísimo y de predictibilidad. Aquí, lamentablemente, muchos planes se formulan, no se monitorean, no sabemos si se siguieron, cambian los gobiernos regionales y se abandonan esos planes. En estos países se observa una sólida cultura de planeamiento, tanto en el sector público como en el sector privado. Y se pone tanto esfuerzo en construir un plan estratégico sólido, competitivo, y a la vez en fortalecer las reglas y el modus operandi para la ejecución, monitoreo y revisión y actualización. Esto no lo tenemos. Si no tenemos herramientas de formulación y ejecución, les pregunto a ustedes, ¿cómo vamos a poder gestionar la competitividad del sector minero? Que es per se una actividad compleja que requiere articulación, quiere gobernanza, requiere procesos de mediano y largo plazo. Pero si no hay gobernanza, predictibilidad, no podemos hacer. Siguiente, por favor. Entonces, la gran conclusión que sacamos al comparar Perú con estos otros países es que la gobernanza débil en nuestro caso es una desventaja competitiva para el Perú y debilita la capacidad de gestión que puede tener el Perú de su competitividad. En general, la gestión estratégica del sector minera está debilitada, ¿no? El diagnóstico en el Perú muestra que aún no se ha institucionalizado este sistema de gobernanza del plan. En los planes analizados tanto a nivel sector como a nivel de las 26 regiones que hemos hecho en el caso del Perú, no se establece un sistema de gobernanza del plan. Esta omisión constituye una debilidad que es necesario remontar urgentemente. Siguiente, por favor. La recomendación que cae naturalmente es institucionalizar una gobernanza clara para la formulación y ejecución del plan estratégico del sector minero. En el caso del Perú, recomendamos establecer una institucionalidad público-privada que permita ejecutar, monitorear, evaluar y mantener actualizado el plan frente a los cambios que sin duda ocurrirán en el entorno. Necesitamos pensar en horizontes de más largo plazo, como voy a mencionar en un momento. Y el MINEN debe el Ministerio de Energía y Minas debe coliderar esta gobernanza y para ello se propone reforzarlo y empoderarlo como el conductor de este importante proceso. ¿Coliderar con quién? Con los gobiernos regionales, con los gobiernos municipales claves. En cada región hay algunos gobiernos municipales muy importantes que deben también participar en este proceso y con algunos ministerios clave, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Hay dos temas más que se han identificado en este benchmarking. El horizonte del plan. El horizonte del plan, el plan en el Perú es a 5 años. Ese es un horizonte cortísimo. Por lo menos con la visión minera ya se ha movido a 10 años. Sigue siendo muy corto. En otros países se maneja horizontes de 20, 30 y 35 años. Y eso no es simplemente sacarse de bajo la manga el numerito 15 y reemplazarlo por el 5. No, es cambiar los procesos y la manera de gestionar y mirar el futuro y manejar escenarios y tener los procesos y la información para trabajar horizontes de más largo plazo. Esa capacidad aún no la tenemos en el Perú. Y también la recomendación entonces es fortalecer la capacidad del Ministerio de Energía y Minas como ente rector. Es el ente rector de la minería a nivel nacional y en la coordinación con las autoridades regionales y otros sectores con el objetivo de conseguir altos niveles de competitividad internacional. El MINEN debe fortalecer su rol rector y coordinador del esfuerzo nacional en el campo minero. Se debe reforzar el rol y las capacidades de articulación intersectorial del MINEN y la de los otros ministerios y gobiernos subnacionales que tienen que ver con este proceso. Este rol articulador es importante no solo con otros sectores y con los gobiernos regionales, sino también con el sector privado, las comunidades y la sociedad civil. Siguiente, por favor. Ahí viene justamente una experiencia que viene trabajándose ya por un poquito más de 2 años, que es el Centro de Convergencias y Buenas Prácticas Minero-Energéticas, RIMAI, que contribuye a la buena gobernanza del sector. Siguiente, por favor. ¿Qué es RIMAI para aquellos de ustedes que aún no han conocido mucho de esta experiencia? Es un espacio de diálogo, es un espacio de pensamiento de largo plazo, en el cual
se trabaja el tema de diálogo. Rimay, como quisiera mencionar, viene de la palabra quechua, es una palabra quechua que quiere decir diálogo, y también está muy vinculado a lo que es convergencia y consenso. Entonces, Rimay es un espacio donde se juntan el Estado, el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno municipal, la empresa privada, la sociedad civil y la academia, para fijar esos consensos que permitan gestionar con horizontes de largo plazo la política y la estrategia minera de cada territorio. Es una iniciativa muy importante que hay que seguir impulsando. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor, ya para terminar. Ya para terminar, quisiera mencionar lo siguiente, ¿no? Cómo vinculamos la gestión de los impulsores y los repulsores con lo que se viene haciendo en los planes. El tema del potencial geológico lo hemos encontrado en todos los planes sectoriales. Clima para la inversión también lo hemos encontrado en los planes, y lo importante aquí es, y lo reiteramos, que no es un tema exclusivo del MINEM. El tema de conflictos sociales, de una u otra manera, también se está incorporando, sobre todo en los países donde ya se está haciendo gestión intersectorial, y se están desarrollando herramientas para la gestión político-social que está asociada a la conflictividad minera. Información, análisis de riesgos, articulación otra vez de diferentes ministerios que tienen que ver con el tema de seguridad. Y finalmente, lo interesante que también se encontró, que densidad poblacional, esa sí es una variable que no ha sido considerada. En ninguno de los planes que hemos visto se ha tocado el tema de densidad poblacional, y es una variable que ha resultado estadísticamente significativa, ¿no? Por lo cual merecería ser estudiada con más detalle. Siguiente, por favor. Ya para terminar, ¿no? La pregunta que nos hemos hecho es cómo gestionar estratégicamente el sector minero para mejorar la competitividad en el Perú, cómo mover la aguja. Y hemos encontrado cinco conclusiones, si quieren. Primero, debemos buscar el alineamiento de las políticas mineras con las visiones nacionales y la claridad con la cual se expresa esta última en el rol de la minería en el desarrollo económico. Hemos encontrado mucha desarticulación entre la política nacional y las políticas mineras. En el caso del Perú, en el pasado. Luego, se tiene que trabajar el marco regulatorio, el marco legal, para promover la exploración y el desarrollo minero, buscando los estándares de protección ambiental más altos, ¿no? En lo que es uso de tierra, aceptación social y transparencia. Se debe diseñar y ejecutar políticas mineras que propongan metas e indicadores concretos sobre producción minera, inversión en exploración, inversión en desarrollo y mantenimiento de operaciones, y desempeño de políticas mineras. Se debe aplicar medidas para mejorar la gobernanza de los planes mineros, para la ejecución, seguimiento y continuidad de los mismos. Y finalmente, trabajar intensamente en la articulación interministerial y también entre la articulación vertical con gobiernos regionales y locales. Con esto tendríamos el gusto de haber concluido la presentación y quedaremos abiertos a comentarios y preguntas que pudieran tener ustedes. Adelante. Muchas gracias, Armando y Arturo. Vamos a entonces pedir a los participantes que pueden enviar sus consultas a través del chat. Para agregar nada más, aquí en esta última lámina tenemos la información de los artículos sobre los cuales se sustentan estos hallazgos. Están disponibles en el repositorio institucional de la Escuela de Posgrado Herens y, digamos, constituyen el trabajo matriz sobre los cuales hemos desarrollado los argumentos de nuestras conclusiones, ¿no? Así que son de libre consulta, así que lo pueden revisar con mayor detalle los interesados, para que encuentren, digamos, la elaboración de los temas que hemos trabajado, ¿no? Hay una pregunta de Telis Paucar
que dice, ¿existe articulación entre RIMAI y el Acuerdo Nacional? Interesante pregunta. El Acuerdo Nacional justamente es un espacio de diálogo al más alto nivel, ¿no es cierto?, donde participan muchos sectores y muchos actores. RIMAI es un espacio de articulación más focalizado en minería. El espíritu es el mismo, no hay una articulación formal, si quieren ustedes, pero hay actores que están en ambos frentes. Y aclaro un pequeño detalle. No es RIMAI, sino es RIMAI. ¿Por qué? Porque viene de la palabra quechua, que es RIMAI. Para recordar cómo se llama el río Rímac. No es Rimac, es Rímac, porque también viene de la palabra RIMAI. Entonces esto es importante, sobre todo cuando vamos a territorios donde se habla el quechua, ¿no? Y si uno dice RIMAI, la gente se sorprende, porque la palabra, la pronunciación es RIMAI. Y es una campaña que estamos haciendo para también divulgar la pronunciación correcta del nombre. Uh-huh. Muy bien. Pedro Rodríguez pregunta, ¿alguno de los gobiernos anteriores intentó o aplicó esta articulación intersectorial para apoyar la minería? A ver, lo que hemos podido observar es que no, que en general esta debilidad institucional en el Perú existe hace mucho tiempo. Más bien yo lo que podría anotar es que se están empezando a dar algunos desarrollos organizacionales e instrumentos de gestión que están empezando a mejorar la gestión intersectorial. Pero estamos todavía muy lejos de lo que se necesita. En contraste a lo que sí vemos en los 6 países que hemos mostrado en el benchmarking, donde sí existen mecanismos de articulación a nivel macro, a nivel intersectorial y a nivel regional. Y eso nos da una desventaja competitiva frente a esos otros países, ¿no? Uh-huh. Déjeme complementar lo que ha dicho Armando. Ustedes deben recordar, digamos, esta política que dejaba mucho que desear del presidente Kuczynski. ¿Se acuerdan que decía, cada ministro se tiene que centrar en sus temas? ¿No? Busquen esa noticia en internet. Es todo lo contrario de lo que se tiene que hacer, ¿no? Kuczynski decía, cada ministro céntrese en su tema y no molesta al otro ministro. Eso es lo que decía Kuczynski. Totalmente ilógico, ¿no? Porque realmente los ministros tienen que coordinar bastante, ¿no? Muchísimo. Hay sectores que tienen que trabajar energía y minas, se articula con economía y finanzas, se articula con el Ministerio del Ambiente y con entidades reguladoras. Entonces, esa es una política que no era adecuada, ¿no? Pero así como dice el profesor Armando, hemos estado caminando de tumbo en tumbo y lamentablemente es algo que nos está costando, ¿no? Este tema de la falta de coordinación, ¿no? ¿Y qué les diré de la coordinación con los gobiernos subnacionales, ¿no? O sea, la pandemia ha mostrado que eso también lo tenemos muy mal. Así que hay mucho trabajo por hacer. Uh-huh. Hay un tema que me parece interesante comentar también. Estamos hablando de competitividad minera y nos hemos, en la primera investigación, nos hemos enfocado en la inversión en exploración, ¿no? Y efectivamente la inversión en exploración es clave porque es la determinante de la competitividad en el largo plazo. Sin embargo, la inversión en desarrollo, construcción y ampliación normalmente es muchísimo más grande, o sea, muchísimo más grande. Por ejemplo, en los últimos años, la inversión en ampliación de Toromocho, Antamina y Cerro Verde han sido miles de millones de dólares, con los cuales el Perú ha logrado más que duplicar su producción de cobre. Entonces, una estrategia que están siguiendo las empresas mineras ya establecidas es ampliar capacidad. Siempre que pueden, lo están haciendo, y eso tiene un efecto enorme en el bienestar, en la producción y en
digamos, en las condiciones de vida del país, ¿no? Gran parte del crecimiento minero es por ampliación, y la inversión viene en esa fase. Digamos, la criticidad de la inversión en exploración es que si no desarrollamos nuevos, en algún momento se va a terminar lo que tenemos. Entonces, por eso es esa política tan importante de invertir en exploración, tanto nueva como inversión en exploración concurrente, ¿no? Que permita seguir manteniendo las operaciones actuales. Claro, hay que complementar lo que dice Armando. Efectivamente, la inversión en desarrollo de expansiones es bien importante. Y eso también ayuda, digamos, a desarrollar campos aledaños a las minas. La variable que hemos utilizado tiene un componente de inversión brownfield, ¿no? O gastos de exploración alrededor de las minas ya desarrolladas. Pero evidentemente no hay un registro detallado de la inversión en expansiones ya operativas, debido a que esa información usualmente es data confidencial de las empresas. Entonces, un trabajo de esos es bienvenido, pero lamentablemente la información es, y eso es la limitante que para nosotros en Gerens ha sido poder entrar a ese detalle, ¿no? Lamentablemente. Exacto. Y, por ejemplo, en un año difícil como este, ¿no? Que se anuncia que la inversión en exploración va a ser de 300 millones. Sin embargo, la inversión en construcción y ampliación va a estar por los 3.000, es lo que se estima. Y el año pasado también ha sido importante. Entonces, la inversión en desarrollo y ampliación es enormemente importante en el plazo inmediato. Y la inversión en exploraciones es fundamental para el mediano y largo plazo del desarrollo del sector. ¿Algún otro comentario o pregunta? Encantados de poder conversar con ustedes. Yo quisiera preguntar vamos a hacer una conversación también, dijimos con Arturo. Me pareció sumamente interesantes estas diferencias entre Norteamérica y Latinoamérica en las elasticidades que se han encontrado, y tienen mucho sentido, ¿no? ¿Qué podría hacerse para digamos, mejorar nuestra competitividad, por ejemplo, frente a Norteamérica? ¿Cuáles serían las principales variables que tenemos que trabajar? Respecto a Norteamérica, es bastante interesante la pregunta, porque tenemos regiones en donde tienes grandes espacios para explorar, ¿no? Estados Unidos es equivalente a 10 veces el tamaño del Perú, Canadá es casi 8 veces el tamaño del Perú. Claro. Y la densidad demográfica es relativamente baja, ¿no? Estados Unidos tiene 300 millones de personas, pero tiene un territorio de 10 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, como tú verás ahí, la densidad poblacional tiene un impacto relativamente bajo. Y eso también abona el tema de la dispersión de las comunidades, que básicamente las comunidades en los Estados Unidos son estas reservas, ¿no? Son reservas de nativos originarios americanos que están localizados en espacios claramente delimitados. Entonces, eso contribuye, ¿no?, a que tengamos esos factores bien controlados. Además que hay toda una lógica también del tratamiento de las comunidades como naciones en Canadá y en los Estados Unidos. O sea, hay mucha más institucionalidad alrededor de las comunidades nativas o las comunidades originarias en Canadá y en los Estados Unidos, con una legislación específica para ellos, que les reconocen ciertos derechos. Y al generar derechos de propiedad y formalización, se pueden generar transacciones, se pueden generar, digamos, acuerdos, ¿no?, formales, ¿no? Es lo que al Perú le falta muchísimo, ¿no? En el caso del Perú y de muchos países en Latinoamérica, esos acuerdos formales no existen porque no hay reconocimiento pleno ni del territorio de las comunidades ni de sus derechos. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo muy importante que hacer. Nos hemos quedado en el desarrollo institucional, y hay que ver las lecciones de Canadá, de Estados Unidos, ¿no? Ahora, por ahí había visto una pregunta del potencial geológico.
Estados Unidos tiene, a diferencia del Perú, más territorio, tiene cadenas montañosas y tiene mayor cantidad de recursos geológicos. El Perú solamente tiene 1 millón de kilómetros cuadrados y un poco más. Estados Unidos y Canadá, entre los dos, tienen 20 millones de kilómetros cuadrados, grandes espacios para explorar, bajamente poblados. En el caso de países latinoamericanos, la población está muy dispersa en los Andes, en la selva, y eso genera también un tema de demarcación territorial que, Armando, tú lo has comentado, ¿no? El tema del gobierno territorial es incipiente en el Perú, y el estudio de la OCDE sobre gobernanza territorial lo ha dejado bastante claro. Estamos muy atrasados en temas de gobierno territorial, y la consecuencia, el Perú no solamente, sino Latinoamérica. Y esa es la explicación de por qué estas elasticidades tienen bastante sentido, ¿no? Justamente en el artículo, Armando, tenemos ese detalle, ¿no? A profundidad de cada una de estas variables para los interesados. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pregunta. O sea, el Perú tiene potencial geológico que tiene que promover más de lo que hace. Primer lugar. Segundo lugar, el clima e inversión también tiene que mejorar. Hay una correlación entre ambas variables. O sea, el modelo que hemos utilizado, Armando, nos permite relacionar ambas variables y el resultado justamente es interdependiente entre las 4 variables. Esa es la diferencia de la econometría que hemos utilizado con el profesor Prialé. Entonces, si uno mejora, el otro mejora, ¿se dan cuenta? Ese es el gran descubrimiento que hemos hecho. Entonces, el clima inversión tiene que mejorar, y son 12 variables, como les he explicado aquí, que tenemos que trabajar, ¿no? Por eso que yo le decía, me preocupa que no se trabaje en Estado de Derecho, que se esté generando distorsiones en el tamaño del gobierno. La regulación se ha vuelto más complicada, hay más capas regulatorias y administrativas ahora que disuaden la inversión. Y hay la libertad económica, hay amenazas de destruirla, ¿no? Cambios a la Constitución, al régimen económico, y todo eso va a afectar. Entonces tenemos que ir contracorriente. En vez de desarticular lo que ya ganamos, tenemos que fortalecer lo que ya ganamos en libertad económica. Y más bien yo te quería preguntar a ti, ¿no? Dada la magnitud del desafío, que es gobernar o gestionar la competitividad minera por las diferentes aristas que requiere esto, tanto por el lado público como privado, ¿cuál sería tu recomendación para establecer un esquema de convergencia? Que es lo que tú habías planteado originalmente, pero ¿cuál sería la recomendación de política para, digamos, cualquier candidato presidencial ahora que permita ganar la convergencia que tú has planteado? Bueno, yo sugeriría empezar reforzando el alineamiento a nivel de visión. Yo creo que el camino correcto, el camino que se viene trabajando, es el que impulsa RIMAI, el Centro de Convergencia, donde se tiene que partir de generar un consenso al nivel de visión y de algunos ejes principales de trabajo, ¿no? RIMAI ha priorizado 7 ejes: el tema de recursos hídricos, el tema de innovación, el tema de minería ilegal, el tema de alineamiento a nivel regional. En fin, pienso yo que hay que mantener ese tipo de trabajos con una mirada de largo plazo. Lo que nos falta en el Perú es una mirada y una capacidad de gestión y una institucionalidad que permita mirar y trabajar el largo plazo. No tenemos las capacidades organizacionales e institucionales para tener predictibilidad. Eso lo necesitamos. Y efectivamente, cuando uno mira a los candidatos, pareciera que ninguno de ellos está tomando en cuenta esa variable que es tan seria y tan importante. Hay mucha mirada cortoplacista, no hay una preocupación real por la institucionalidad, pero yo sugeriría mirar no solo a los candidatos y a los partidos, sino mirarnos a nosotros mismos, y que las empresas se miren a sí mismas y que la sociedad civil se mire a sí misma. Es una tarea de todos.
No lo van a hacer los candidatos solos, imposible. No lo va a hacer el gobierno solo, en ningún caso. Solo vamos a poder avanzar en la medida en que generemos más institucionalidad, más capital social y miradas y consensos. Aprendamos a dialogar, aprendamos a escuchar, trabajemos con base a información empírica. Son cosas necesarias, pero que en el Perú no las hacemos. Es algo que tenemos que aprender, tenemos que reflexionar para poder desarrollar esas capacidades que permitan gestionar la complejidad que tiene el sector minero, que no es el único complejo que tenemos, en realidad el único sector complejo, hay otros también, ¿no? Yo creo que un tema destacado que tú has mencionado ahí es el asunto de la evidencia empírica, ¿no? O sea, hay mucha gente que habla sin evidencia. Yo creo que el aporte de esta investigación y del trabajo de Gerens, lo que hemos logrado con la maestría en gestión minera, ¿no? De formar tantos profesionales, ¿no? En los 8 años que tiene de existencia la escuela como entidad universitaria, es tratar de traer más evidencias, ¿no? Y justamente en este gráfico que hemos desarrollado muestras la necesidad de ver, ¿no? Medir, ¿no? Con evidencia empírica qué es lo que mueve la aguja, cómo lo vas a gestionar, porque yo puedo saber qué mueve la aguja, pero no tengo ningún plan. Entonces ahí viene el desafío. Pues. El gran desafío es plantear las políticas que controlen los impulsores y regulen los repulsores. Creo que hay una mano ahí levantada de un... Sí, el señor John Z, no sé su apellido, ¿podría presentarse, por favor? Hola, buenas tardes, muy buena la presentación. Me ha sorprendido el nivel de detalle y los datos que han manejado, muy buena. Una pregunta tengo yo, mi nombre, disculpa. Mi nombre es Juan Anés. Dice John Z porque a mí no me gusta que estas empresas de media, de Google, sepan toda esta información, por eso le puse ese nombre. Y por alguna razón me empezó a llegar información de Gerens a mi correo personal, seguramente algunos de mis amigos que han estudiado con ustedes, porque sí conozco gente, yo soy MBA, conozco gente que le he ayudado con estudios en Gerens y quería ver la calidad de ustedes y me ha sorprendido gratamente, felicitaciones por eso. Y mi pregunta es del presupuesto total de exploración. Si ustedes tienen alguna información de cuántas se transforma en nuevas minas, porque de los 104 millones de dólares que se dieron ahí, en realidad es un presupuesto bastante bajo, se puede decir, considerando contexto país. Entonces, uno sabe que la exploración puede ser positiva en cuanto a que se encuentre un yacimiento, y puede ser negativa en cuanto a que no, en realidad no se encontró nada atractivo. Ahora, si se encuentra algo atractivo, después viene desde el punto de vista técnico la capacidad de extraer los minerales útiles, porque no todos son, como se le llaman acá, amenables a que se le pueda obtener lo que se necesita. A veces, por ejemplo, habrá un consumo de ácido muy, muy alto, o cosas por el estilo, o consumo de energía muy alto para poder extraer. Entonces ya tenemos otro elemento que disuade a que la exploración se transforme en una nueva mina. Entonces yo quería saber si ustedes tenían alguna estimación de qué porcentaje de exploración se transforma en nuevas minas. A ver, Juan, ¿no? Gracias por tus comentarios. Sí, efectivamente, no todo el gasto de exploración va a tener éxito, ¿no? Y las tasas de éxito en la minería, como en cualquier otra industria de recursos naturales no renovables, es baja, ¿no? Por eso es que se requiere atraer más gastos de exploración, ¿no? La tasa de éxito puede ser un 5%, un 10% en el caso más exitoso. En el caso del petróleo, esa tasa es mucho menor, ¿no? Es 2%, 3%.
Entonces, son tasas bajas, porque el riesgo geológico es muy grande, ¿no? Y no solamente riesgo geológico, ¿no? Hay ahora riesgos sociales, que ya hemos visto que los conflictos sociales tienen un impacto, ¿no? Hay otros tipos de riesgos que ya incrementan esa baja, pues, y reducen esa probabilidad, ¿no? Por eso de que, como usted menciona, 107 millones para el Perú es una variable muy baja, esa es la verdad. Y ahí está un poco la noticia que anuncia en el Perú, ¿no? Nuestra línea de base era en el año 2014, y justamente Chile también está por ahí, más o menos eran de 559 millones, ¿no? Que más referente es un poquito, no, es relativamente un poco menos de la mitad de lo que atrae Australia, ¿no? Un poco menos de lo que atrae Australia. Una plaza importante en inversión minera. Y Chile estaba en el quinto lugar con 707 millones. Entonces ahí está, digamos, las cifras, ¿no? De lo que se gasta en exploración en el mundo. En el año 2014 se gastaron 10.000 millones de dólares en exploración. Y es un capital de riesgo, es como apostar una lotería esa plata. El grado de probabilidad complementando. Sí. No, sigue. Solamente para terminar y te doy el pase, Armando. En exploración brownfield, las tasas de éxito pueden ser más altas, ¿no? Como les digo, puede ser 10%, 12%. En exploración greenfield eso es bajo, 5% para abajo, ¿no? Esa es la realidad. Y en otras industrias como el petróleo es mucho más bajo todavía, entonces se tienen que invertir mucho dinero para encontrar la lotería, pues esa es la verdad. Entonces uno es competitivo si atrae más plata para la lotería. Si atraes poca plata, no vas a tener mucho éxito exploratorio. Y a la postre lo que va a pasar es el agotamiento de las minas, que genera un problema de gestión minera tremendo, ¿no? Justamente eso es lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? La gestión minera se vuelve más compleja cuando tienes agotamiento físico de los depósitos. Necesitas plata para explorar más y desarrollar más depósitos, ¿te das cuenta? ¿No? Armando. Bien. No, solamente quería complementar que el análisis de la rentabilidad de la inversión en exploración en el largo plazo muestra que los niveles de incertidumbre de la inversión en exploración son altísimos. Incluso algunos estudios que se han hecho de largo plazo no son nada alentadores. Terminan mostrando que la inversión en exploración en periodos de tiempo es negativa. O sea, es tan alta la tasa de falla que hay que la inversión en exploración es muy arriesgada. Entonces, las tasas de éxito son bajísimas. Por eso es capital de riesgo y por eso es que hay que hacer mucho esfuerzo para atraerlo, ¿no? ¿Sabes qué? Una cosa que me llama la atención de esa presentación, de la lámina que está ahí, dice 1.487 millones para Canadá y 1.254 para Estados Unidos, es que la potencia de minas que están trabajando en Canadá y Estados Unidos es baja comparado a Perú y Chile, por ejemplo. Entonces, de esa inversión que está ahí, ¿cuánta inversión se vino a Latinoamérica? Porque acá, yo vivo en Canadá, acá no hay minas nuevas, hay minas que están ya en lo último, hay pocas, son pequeñas. Estamos hablando que la mina más grande, así como extraordinariamente grande acá, es de 130.000 toneladas por día, y la mayoría de las otras son 5.000, si hay algunas 10.000, de 50.000 toneladas por día encuentras probablemente 2. Entonces no creo que toda la exploración esté para acá, para Canadá. Tal vez compañías que cotizan en las bolsas canadienses están reportando ese dinero de exploración, pero en realidad lo estén utilizando en otros lugares. Entonces, eso quería comentar, si después en el futuro, o si ya tienen la información ustedes, si pueden comentar al respecto. Ok, estamos con el tiempo ya sobrepasado. Les agradecemos a todos por su interés. Y no sé si podrían responder la pregunta última ya de Juan. Y les queríamos pedir que por favor no se olviden de llenar una encuesta que es cortísima. Sí, yo brevemente le comento al señor Juan, los gastos de exploración
son presupuestados. O sea, esa es la limitante también del estudio, ¿no? O sea, se han agarrado presupuestos de exploración comprometidos para cada región, que es lo que la encuesta de Standard & Poor's ahora levanta, ¿no? Standard & Poor's levanta de los gerentes de exploración cuánto presupuesta que va a gastar en un determinado país. Así que la cifra que le mostramos es una cifra de lo asignado a Canadá, pero es lo presupuestado, porque eso es lo que realmente se recoge. Ahí hay un problema, evidentemente, de varianza, ¿no? Por eso es de que en los estudios, en el estudio que hemos hecho con el doctor Preale hemos tenido que hacer unos controles estadísticos por ese problema, porque la variable no necesariamente es inversión realizada, sino es inversión presupuestada. Y eso puede generar alguna distorsión que ha sido tratada en el trabajo econométrico, ¿no? Básicamente eso es lo que le podría decir ahora, ¿no? Ya dado que pues, estamos con el tiempo ya al límite, pero eso es. Muchas gracias, Arturo y Armando. Creo que ha sido sumamente interesante y más interesante aún en esta época electoral, ¿no? Hubiera sido bueno poder tener a los candidatos acá para que escuchen un poco esta ponencia que podría ayudarles a plantear mejores cosas sobre la política de desarrollo de nuestra minería. Muchas gracias, muchas gracias. Les agradeceremos que por favor las personas que estén interesados en la maestría en gestión minera puedan llenar el cuestionario cortito que está en el link. Hoy, la minería moderna se desarrolla en un entorno cada vez más complejo y retador. Para lograr sus objetivos y metas, las empresas mineras requieren de ejecutivos preparados para enfrentar nuevos retos. La maestría en gestión minera de la Escuela de Postgrado Herens está diseñada para potenciar sus capacidades de gestión y ha sido especialmente desarrollada por un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector minero. Gracias a esta maestría, usted podrá fortalecer sus competencias gerenciales, lo que le permitirá tener un desempeño extraordinario en su empresa y posicionarse en la industria minera, además de expandir su red de contactos y compartir durante 2 años experiencias con profesionales de diversas empresas mineras. Entre las características diferenciadoras de esta maestría destacamos nuestra plana docente especializada. Está integrada por profesionales con amplia experiencia gerencial y de consultoría para el sector minero, expertos con una vasta experiencia en la enseñanza a nivel posgrado y expertos internacionales de la Colorado School of Mines. Malla curricular. La maestría en gestión minera tiene como objetivo principal el desarrollo de profesionales visionarios capaces de impulsar cambios y resolver problemas complejos para crear valor económico, social y ambiental. A lo largo de la maestría, el participante desarrollará una visión integral y una mejor comprensión de la lógica del negocio minero. Enfoque internacional. La maestría en gestión minera incluye un programa de estudios en la Colorado School of Mines y conferencias en Colorado State University, así como visitas al conjunto de reservorios y plantas hidroeléctricas de Northern Water System. Red de contactos y alumni. Formar parte de la maestría en gestión minera le permitirá ampliar su red de contactos, sumarse a la red de profesionales de diversas empresas mineras y acceder a charlas sobre temas de interés del sector que lo mantendrán actualizado. Aplicación inmediata. El participante de la maestría puede aplicar de manera inmediata los conocimientos y herramientas adquiridas en clase en su entorno laboral. Es por estas razones que la maestría en gestión minera de Herens se ha posicionado como la maestría líder en el sector minero, atrayendo también a profesionales de otros países de la región. Estamos seguros de que es la herramienta indicada para hacer de usted un líder en gestión minera. Maestría en Gestión Minera MMBA.
Potencie su futuro hoy. Buenas noches con todos. Arturo, ya te liberamos porque estamos a la espera de que nuestros participantes llenen la encuesta. Así que muchas gracias a ti, Armando, y a todos los participantes también. Muy bien.